Dios les bendiga en esta tarde, maravillosa noche. Estamos listos para continuar con nuestro estudio semanal sobre reino y pacto. Estaremos escudriñando un poquito sobre la reacción de David, la reacción del ungido. Recuerde que al final estaremos orando por las peticiones. Si usted tiene una necesidad, con mucho gusto estaremos orando juntamente con usted por su petición y su necesidad. Oremos. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Danos oído para oír y corazón para retener. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano para que se lleven a cabo milagros, prodigios y maravillas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La reacción de David, la reacción del ungido, la reacción del hombre, de la mujer, del líder, de la persona. ¿Cómo reaccionamos ante nuestras adversidades, ante crisis, momentos de dificultad? Vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 13 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor: Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. La reacción de David. Después de que David había derrotado a los amalecitas, regresó a Siclag. Y al tercer día se le presentó una amalecita con la corona del rey Saúl y con un brazalete. Del capítulo 1, verso 1 y el verso 10. Exactamente 3 días es lo que tomaba el viaje de David de regreso para Siclag. Con señal de duelo y señal de reverencia, la amalecita informó a David de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. David buscaba confirmación a lo expresado por el amalecita. Oyó de el inflado reporte que Saúl le había pedido que le diera de muerte. La primera reacción de la amalecita fue una señal de duelo, indicándole con esta expresión que aún un amalecita, enemigo de Israel, tenía que hacer duelo por una autoridad no ungida como Saúl. Aunque Saúl había sido rechazado por Dios, todavía tenía el llamamiento de Dios que le había dado en un principio. Aunque Dios lo había desechado, Dios lo había establecido y Dios tenía que removerlo en el tiempo de Dios. Y el amalecita reconocía que había autoridad, aunque esa autoridad ya no era válida, ya no era fructífera, ya no era efectiva, tenía cierta validez de autoridad. La segunda reacción del amalecita fue una señal de reverencia que ésta le expresa al futuro rey David. El amalecita era todo un político con un bachillerato en ciencias sociales y una licenciatura en política internacional. Toda esta noticia de primera plana arreglada por los amalecitas era con el fin de aprovecharse de esta situación. Ahora, ¿cómo David reacciona ante la alabanza y la reverencia que le vienen? Rey muerto, rey puesto, dice un dicho. Pero David, esta noticia no le produjo gozo ni alegría. Aunque Saúl perseguía a David y David se escondía de Saúl, y Dios le dio la oportunidad a David de en 2 ocasiones quitarle la vida, pero David reconocía que Dios lo había ungido y que Dios tenía que quitarlo del camino. Aunque Saúl perseguía a David, él no tenía nada contra Saúl,
porque él lo respetaba, él lo amaba. Este reaccionó con la altura de un líder espiritual, manifestando un espíritu de tristeza que se transfirió a sus acompañantes. En el versículo 11 y 12 del capítulo 1 dice: al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día había muerto a espada. Ante este interrogatorio de David al amalecita, él miente sobre la muerte de Saúl y se acredita como el autor de la misma. David entonces dio un orden de que el amalecita se le diera muerte. Número 1, la noticia. En el versículo 10 dice: yo entonces me puse sobre él y lo maté. El amalecita viene y le dice a David: yo me puse frente a él y lo asesiné, lo maté. Una vez más examinemos la historia. El amalecita llegó a Siclag con los vestidos rotos y con tierra en su cabeza, pretendiendo tener duelo por Saúl y Jonatán. ¿Cómo puede una persona tener duelo y dolor cuando esa misma persona le ha quitado la vida, le ha hecho mal? Los que tienen el espíritu amalecita son unos verdaderos actores. Son unos verdaderos hipócritas que juegan al preocuparse por el ungido, por el líder. Lo único que les interesa es capitalizar su bienestar. Este amalecita estaba buscando cómo capitalizar y sacar provecho y beneficio para su vida, la muerte de Saúl ante el rey David, el ungido de Jehová. Aquel hombre anunció en el verso 4: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. David tenía una relación estrecha con Jonatán. Era su amigo del alma, su hermano, su carnal, su brother, su compañero de milicia. Aunque Saúl no estaba de acuerdo, ellos tenían una relación, una conexión divina. Dios, el Espíritu Santo los había unido, los había conectado porque tenían una visión de engrandecer el nombre del Señor, de que el reino de Dios se manifestara y que siempre Dios sea glorificado en todas las esferas, mientras que Saúl buscaba el beneficio para él y no le importaba la gloria de Dios, no le importaba, él quería la gloria del hombre. Por eso Samuel, cuando le dijo que Dios lo había desechado ya, dijo: hónrame delante del pueblo, delante de los líderes, delante de los hombres. Buscaba honra de hombre, pero David y Jonatán, ellos buscaban la gloria de Dios, la alabanza y el beneficio para el pueblo de Dios. David, como ungido de Dios, tiene que tener cuidado de esos carteros que le llegan con noticias y paquetes para ser pagados en efectivo a la entrada. Siempre hay personas que tenemos que tener cuidado, que cuando vengan traen un mensaje, una carta, para que se les pague por la noticia y aprovechan la oportunidad que traen. Estos son oportunistas que quieren establecer las reglas del juego a su favor. Hay que tener oídos y ojos ungidos para detectarlo. El líder ungido discierne inmediatamente las motivaciones de los que se le acercan. Vemos que cuando sucede un acontecimiento, como decimos en el barrio, salta la liebre. Rápidamente buscan las personas que quieren aprovecharse de la oportunidad, que quieren tomar ventaja de la situación y no quieren esperar el momento y el proceso de Dios para sus vidas. Notemos la arrogancia ahí del amalecita. En el versículo 10, yo entonces me puse sobre él y lo maté. Yo fui el que eliminé a tu enemigo. Yo fui el que te quité de en medio a tu adversario. Por lo tanto, recompénsame. Todo el mundo alrededor sabía que Saúl perseguía a David. Mas, sin embargo, David prefería huir para no enfrentarlo y no tener un pleito con él.
porque David reconocía que Dios lo había puesto y en el tiempo de Dios él iba a llegar al lugar que Dios quería que estuviera. Se quiso hacer héroe ante los ojos de David. Cuán equivocado estaba. Los líderes no pueden ser comprados. Los ungidos no se pueden comprar con un momento de oportunidad y aprovechamiento. La noticia: yo maté a tu enemigo, yo maté a tu adversario. ¿Cuántas personas se les gusta darse el crédito de que ellos fueron los que te trajeron la bendición, que por mano de ellos tú estás bendecido, que por la mano de ellos tú estás en donde deberías de estar o en el lugar que te corresponde? Recordemos, hermano, que Dios la Biblia nos enseña en Santiago que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni de mudanza. Es Dios el que pone las fichas en su lugar, el que mueve las fichas, y en el momento oportuno Dios viene en la promoción de Dios. Dios viene y nos dice: ahora, como fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en mucho más. Cada vez Dios nos va guiando. Pero a veces las personas se quieren aprovechar y quieren usar esa oportunidad y esa noticia para darse un escalón para ellos y el crédito a ellos, y no darle el crédito al Señor. Número 2, los sentimientos. En el versículo 12 del capítulo 1 de 2 de Samuel dice: y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. Vemos los sentimientos de David, sus soldados. David no les metió a ellos una actitud de rebeldía, no les metió una actitud de desobediencia y de división. Ellos amaban a Saúl, cuando en un momento los mismos soldados le dijeron: Jehová lo ha puesto para que le quites la vida. Pero David decía: Dios ungió a Saúl, líbreme Jehová de tocar al ungido del Señor. Pero Jonatán era su amigo. Él miraba a Saúl como un padre y a Jonatán como un hermano, como un amigo. La muerte de Saúl y Jonatán no solo fue una causa de regocijo para el ungido y sus compañeros, no fue una causa de alegría. No fue una causa de regocijo, no fue una causa para sus compañeros. Todos ellos tuvieron duelo, todos ellos tuvieron dolor, lloraron, porque eran sus compañeros, eran sus hermanos, eran guerreros del ejército de Jehová que habían caído en la batalla, que habían caído derrotados. La derrota y la muerte de Saúl demostró el corazón bueno de David. Aún cuando una persona te persigue, aún cuando una persona te hace la guerra difícil, uno no desea ese mal para nadie. Uno tiene que congraciarse y tener consideración y ponerse en los pies de ese soldado. David no tenía odio, no tenía venganza contra Saúl. Los líderes, los ungidos, nunca se regocijan cuando ven a los Saúl que caen. Los Saúles hacen fiesta y chistes para burlarse y celebrar las derrotas y las tragedias de los Davides. Aquellos que persiguen a los ungidos, aquellos que persiguen a los que aman y hacen la voluntad del Señor, cuando tropiezan y fracasan o caen, eso sí celebran. Pero los ungidos de Dios, los que aman a Dios, los que son fieles a Dios, no celebran, se lamentan, se duelen, se lloran cuando un verdadero creyente ha caído. Y aún un verdadero ungido es uno que sabe perdonar. Por eso tenemos que entender que David era un hombre que sabía perdonar. Tenía sentimientos puros, tenía sentimientos claros, tenía sentimientos, gloria a Dios, de un creyente que no se deleitaba con la maldad, sino que se gozaba en la justicia. No solamente en la expresión de poder, es también una manifestación de un carácter santo. David tenía un carácter controlado de sus emociones santas, que le dolía, que sufría y que lloraba por sus hermanos. Número 3,
el juicio. En el verso 15, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. ¿De dónde eres tú?, le pregunta David al hombre. Yo soy un hijo de un extranjero amalecita. Era un amalecita, era un extranjero, era un enemigo. Sin embargo, todo lo que no entienden o desconocen la visión son hijos de extranjeros. Son hijos de la casa o nacidos en casa, están familiarizados con el corazón de David. Solamente cuando nosotros crecimos en casa y no somos extranjeros, el extranjero no conoce la cultura del ungido, del líder, la visión, el llamamiento, la travesía. Por eso cuando uno crece en la casa del Señor, bajo un liderazgo santo, un liderazgo ungido, un liderazgo, entiende la responsabilidad. Pero aquellos que vienen de afuera y no han visto la trayectoria, no han visto el sufrimiento, no han visto el esfuerzo, no han visto la dedicación, es fácil juzgar y malinterpretar y culpar al ungido de Jehová. Por eso David señala un juicio contra el extranjero, contra el enemigo que tuvo la osadía de levantarse contra el ungido de Jehová, contra Saúl. Al asumir responsabilidad por la muerte de Saúl y de Jonatán, este amalecita, que en realidad mentía, descubría su falta de respeto a la autoridad. David, como el líder y el ungido de Jehová, respetó a Saúl como autoridad puesta por Dios, y por lo tanto la actitud de la amalecita fue algo que le desagradó a David. O sea, él no vio el sello, él no vio la marca. Sí, Dios lo había desechado, Dios lo había removido, pero Dios tenía que hacer el trabajo y no el hombre. David le dice a la amalecita, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? La Biblia nos enseña, no toquéis a mis profetas ni hagas mal a mis ungidos. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama y Dios es el que castiga. En el libro de Job dice, Él hace la llaga y Él venda la herida. Entonces, Dios es el que corrige. Hebreos nos enseña que el Padre que ama a sus hijos los corrige. Y Jehová es nuestro Padre que nos ama y nos corrige y nos disciplina. Por lo tanto, este amalecita no tuvo temor de levantarse contra el ungido de Jehová. En esta pregunta David le demostró su disgusto, le dejó ver que la reclamación hecha, en vez de agradarle, le disgustó. Los que se jactan de ser asesinos de ungidos son gente peligrosa. Esa gente que les gusta ver a aquellos que han caído, aquellos que están a un paso del precipicio y darles el empujón definitivo, son un peligro. Porque esa gente el día de mañana, cuando tú estés en un área vulnerable, van a venir y te van a aventar al precipicio en vez de darte la mano, en vez de ayudarte. David, llamando a uno de sus hombres, le dio la orden. En el verso 15, ve y mátalo. En otras palabras, tú mataste al ungido, ahora tú vas a morir. El que a hierro mata, a hierro muere. Con la vara que mides, os volverán a medir. El veredicto de David se basó en la siguiente: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Él mismo se declaró, él mismo declaró con su boca, quedó preso, como dice Proverbio, te has enlazado en los dichos de tus labios y has quedado preso con tus propias palabras. El ungido debe eliminar cualquier relación con aquellas personas que, aunque al parecer activos, tienen motivaciones equivocadas. Qué triste que personas vengan con motivaciones equivocadas. Por eso
Dios quiere limpiar nuestros corazones para que nuestras motivaciones sean correctas, nuestras motivaciones sean guiadas por el Señor. Tenemos que tener el discernimiento para saber quiénes son aquellos que nos apoyan, quiénes son aquellos que están a nuestro lado y quiénes son aquellos que nos van a dar la puñalada por la espalda en el momento que nosotros seamos vulnerables o seamos débiles. Vamos, para finalizar. Número 1, el líder tendrá oídos abiertos para discernir las palabras de los que son oportunistas. Fíjese bien, este hombre amalecita vino con la oportunidad diciéndole que él mismo había matado al ungido, a Saúl. Cuando los soldados de David le dijeron, Jehová lo ha puesto en tus manos, David tuvo el discernimiento y oyó la voz de Dios que a su corazón que le decía, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, tenemos que discernir quién nos está hablando a nosotros. Las voces que nos hablan como creyentes, tenemos que tener discernimiento para entender las palabras de aquellas personas que buscan una oportunidad para tomar ventaja. A veces puede favorecer y ser que te va a ayudar, pero tú tienes que discernir hasta dónde te va a llevar esa palabra. Segundo, el líder ungido con sus buenos sentimientos logrará que otros los puedan emular. Los sentimientos de liderazgo, los sentimientos en el hogar, en la familia, se van a transmitir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a la congregación. Porque el líder y el creyente tiene que tener buenos sentimientos, sentimientos nobles, sentimientos puros, sentimientos dignos, sentimientos para que otros puedan emular. Los soldados de David lloraron por Saúl, lloraron por Jonatán, se dolieron. ¿Por qué? Porque David les enseñó que uno no puede tener malos sentimientos contra los demás. Aunque, aleluya, Jesús en la cruz, cuando estaba ahí, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Esteban fue apedreado, dice que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, vemos el mismo espíritu. José, cuando sus hermanos fueron a Egipto y los tenía frente a él, dice que no pudo vengarse contra ellos. No pudo hacerles ningún mal, sino que derramó su alma llorando, que todo Egipto escuchó el lloro de José, diciendo, yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo, pero no fueron ustedes, fue Dios que me trajo para Egipto para ser príncipe sobre toda esta tierra. Entonces vemos que los sentimientos de un buen creyente, de un buen líder, de un buen pastor, de un buen hermano, va a influenciar y emular en los que nos rodean. Por eso Proverbios dice, no te juntes con el iracundo, no vaya a ser que aprendas sus maneras. Entonces, el que anda con sabios, sabio se hará, pero el que anda con necios será quebrantado. Entonces, vemos que nosotros podemos emular las emociones y los sentimientos con alguien más. Número 3. El líder ungido siempre se interesará en conocer la identidad de los que le vengan con chismes. Como creyentes, como líderes, como siervos y siervas de Dios, como hermanas y hermanos, tú tienes que saber si es información, si es chisme, qué intención tiene, qué ventaja, qué producto quieres saber. Y tú tienes que conocer la identidad y la motivación de lo que está detrás de esa persona. ¿Cuál es la motivación de esa persona? ¿Te lo dice? Hay un dicho popular que dice, meten hilo para sacar hebra. Te lo dicen para sacar más información. Te cuentan una historia o te cuentan un chisme para ver qué te pueden sacar después. Entonces uno tiene que tener la identidad de aquellos. Entonces,
Tú puedes conocer las personas y vas conociendo, esta persona es una persona íntegra, es una persona de buen testimonio, mas sin embargo hay personas que ya están catalogadas y casi traen un letrero en la frente que dice chismosa, chismoso. Cuídate de ellos, tienes que identificarlos y saber. Y número 4, el líder ungido eliminará de su relación a los que no respetan a la autoridad espiritual. ¿Por qué es importante eliminar a esas personas? Recuerdo un consejo de hace muchos años, a mis principios en el pastorado. Un pastor veterano me dijo, cuídate de aquellos que vienen de otras congregaciones hablando mal del pastor. Porque así como vinieron hablando mal de su pastor, cuando se vayan, se van a ir hablando mal de ti. Y es una verdad. Yo he experimentado a través de los años, más de 20 años en el ministerio, hemos visto cómo personas han llegado y hablando mal que en la iglesia esto, que el otro, y se congregan ahí. Pero al pasar el tiempo se van y después uno oye que se fueron hablando mal de uno también. Así que por eso uno tiene que eliminar esas personas, porque así, si hablan mal de esas personas que lo alimentaron, que lo cuidaron, que se preocuparon, que oraron por ellos, que los ungieron, que derramaron lágrimas por ellos y no los valorizaron, ¿qué podemos esperar de ti y de mí que apenas nos conocen? Por eso tienes que tener cuidado de eliminar a aquellos que no respetan a las autoridades espirituales. Si no respetan a las autoridades, no te van a respetar a ti también. El respeto se gana con el ejemplo y con el testimonio. Y los creyentes que son cristianos de verdad, los cristianos van a saber respetar y someterse a la autoridad. Por eso es muy importante eliminar, pero también rodéate de aquellas personas que son fieles. La importancia de la reacción de David. ¿Cómo reaccionó David ante la noticia de la muerte del ungido? Ante la noticia de la malecita. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante las noticias negativas? Ante las noticias tristes, las noticias desafiantes. Con cordura, con lamentación, con sabiduría y con esperanza. Vamos a orar por las necesidades en esta hora y vamos a orar por esta nación que ya en las próximas semanas tenemos las elecciones. Y oremos que Dios guíe esta nación, que Dios tome el control de esta nación. Estamos a los pies de la venida de Cristo. Cualquier momento la trompeta puede sonar y todos estos acontecimientos, gloria al Señor, van a influenciar para bien o para mal en la venida del Señor. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Señor, oramos por los siervos y siervas tuyas que están atravesando luchas, pruebas, adversidades, situaciones de divisiones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahorita los ministerios están sufriendo por causa del COVID-19, por causa, Señor, de las restricciones. Muchas iglesias están sufriendo, muchos pastores, muchos ministerios. Por lo tanto, oramos por esas iglesias, oramos por esos pastores, por esos ministros. Cuida, protege, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por las elecciones de esta nación, Señor. En tus manos, Señor, está esta nación. Por lo tanto, oramos, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú tomes las riendas y el rumbo de esta nación, que cada vez se va haciendo más impía, más malvada. Aunque en un principio hubo fundamentos, hubo principios en las leyes, pero cada vez la ley se está corrompiendo, cada vez la ley se está pisoteando, cada vez los derechos humanos están siendo pisoteados, Señor. Por lo tanto, oramos en el nombre de Jesús por esta nación, Señor, para que tú seas glorificado. Oramos, Señor, por la hermana Juana González, Señor, por los
por las hijas de nuestro hermano Dean, aleluya. Él está en tu presencia ya. Trae consuelo y trae fortaleza a la familia en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Juani González, trae consolación a su corazón y a su alma. Su compañera de milicia, Señor, su compañera de vida, ayúdala y consuélala, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia Pérez, especialmente por la hermana Silvia Pérez, Señor, que tú consueles y fortalezcas por toda la iglesia del Cordero de Dios, que tú traigas consuelo y fortaleza por cada pastor, por cada evangelista, por cada misionero. Oramos, Señor, por los hospitales, Señor, porque estamos viendo que viene un rebrote, un aumento, Señor, de entubados cada día más por el COVID-19. Los doctores, las enfermeras, Señor, aleluya, hay hospitales que están aumentando las camillas y los pacientes. Padre, ten misericordia de esta nación y del mundo entero, Señor. Oramos, Señor, para que nosotros, Señor, nos dé la sabiduría y empecemos a ser responsables en conducirnos, en comportarnos, Señor. Vivimos en un tiempo de rebelión, Señor, donde cada quien quiere hacer lo que le da su gana. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Padre, extiende tu mano para que haya sanidades, milagros. Padre, los que están enfermos, toca sus cuerpos, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Envía tu palabra, Señor. Tú enviaste tu palabra y los sanaste, Señor. Oramos por los enfermos. Trae libertad a los cautivos, aquellos que están luchando con depresión, con ansiedad. Toca, Señor, en el nombre de Jesús, fortalécelos, Señor, ponles personas a su alrededor que le den la mano, que los animen, que lo aconsejen, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los que no son salvos, por los que no te han conocido todavía, alcánzalos, Señor, trae salvación, trae liberación, trae restauración, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. La reacción del ungido. Él es mi príncipe de paz. Gloria al Señor. Misar Shalom. Gloria al Señor. Bendiciones y Dios te bendiga y te guarde. Gloria al Señor.